para el fraccionamiento del caldo, y el transporte lo realiza un flujo de aire generado por un ventilador de accionamiento, o sea, ventilador de flujo axial, perdón, que presenta la particularidad de generar un alto volumen de aire y baja velocidad, ¿sí? A diferencia de los equipos neumáticos o nebulizadores, ¿sí? Que emplean la energía eólica para la formación y el transporte de las gotas. En estos equipos, digamos, están provistos por un ventilador centrífugo que tiene la particularidad de generar un bajo volumen de aire y elevada velocidad, ¿sí? Eso es para digamos, el fraccionamiento de las gotas, principalmente, ¿sí? Estas características operativas de estos equipos, que estos utilizaríamos en el caso de frutales, mayormente, ¿sí? Las ionizadoras o las nebulizadoras, esas características operativas, como les decía, son determinantes de las otras variables empleadas en el proceso de calibración de pulverizadoras, principalmente la velocidad de desplazamiento de los equipos, por esas características de ese flujo de aire, ¿sí? Y los equipos centrífugos, como su mismo nombre lo indica, no se emplean energía centrífuga para la formación de las gotas. De todos estos equipos, estos equipos pulverizadores, los equipos centrífugos son los que generan mayor uniformidad en el tamaño de las gotas, ¿sí? En comparación con las boquillas empleadas en equipos hidráulicos o atomizadores. Eso ya lo vamos a desarrollar después también cuando veamos específicamente el tema boquillas. No sé si vamos bien con ustedes, como digo, las dudas que tengan, por favor, ahí me avisan y aclaramos. Pero esto era como un pequeño repaso de lo que, no sé si es que vieron así en maquinarias agrícolas. Con Sí, respecto vamos a las bien. pulverizadoras, ¿cómo? ¿Perdón? Vamos bien, vamos bien. Bien, bien. Bueno, un pequeño repaso y como para una clasificación de estos equipos hidráulicos. ¿Cómo los podemos clasificar? Como equipos de alto volumen y equipos de bajo volumen. Dentro de los equipos de alto volumen tenemos pulverizadoras menores, que serían las mochilas manuales, y pulverizadoras mayores, serían los equipos de alto volumen y alta presión empleados en frutales, que en nuestro caso, o sea, para nuestra zona, digamos, se utilizan en menor proporción, pero no salieron todavía digamos, de las quintas cítricas o de otras quintas, por ejemplo, aplicaciones en cultivo de palta. Entonces, todavía se dispone de estos equipos en menor proporción, pero están funcionando todavía. Y equipos de bajo volumen, que pueden estar suspendidos en el enganche de 3 puntos del tractor, equipos de arrastre, equipos autopropulsados y equipos modulares, ¿sí? Ya vamos a ver un poquitito de qué se trata cada uno, un repaso, como digo, como para que nos vayamos ubicando en el tema. Una mochila manual, la particularidad que tiene, ¿no es cierto?, es que tiene digamos, la presión es variable, y eso es lo que hace, en cierta forma, a veces la ineficiencia en el proceso de dispersión. A pesar de que, bueno, hace unos años atrás ingresaron al país unos diafragmas que se colocan en el extremo de la lanza, y eso estabiliza la presión en 2 kilos o 2 bares. Entonces, eso permitía lograr una mayor, o sea, uniformidad en cuanto a esa variable, ¿no es cierto?, la presión de trabajo, que acá, como decía, es muy variable, puede ser desde 20 hasta 80 libras, según, digamos, bueno, el ritmo, ¿no es cierto?, que se le imprima, digamos, que imprime el operario, ¿no es cierto?, durante la tarea. Pero como les decía, con ese diafragma podemos estabilizar la presión en 2 kilos, y eso da uniformidad, ¿no es cierto?, mayor eficacia en el proceso de dispersión. Lamentablemente, a veces estos insumos que son importados se discontinúan, y bueno, entonces volvemos por decir así, a la vieja escuela, pero
pero después sí, si tenemos la oportunidad de generar alguna práctica, podemos trabajar con todo esto, con las diferentes boquillas y con estos componentes que vamos desarrollando. Esto las tienen que haber visto ustedes seguramente, equipos de alto volumen y alta presión para frutales. La particularidad es que trabajan a presiones variables de 600 hasta 800 libras. En esta lanza tenemos una cámara de turbulencia que se modifica, acá el operario la puede modificar, ¿no es cierto?, fíjense en la parte anterior de la lanza, en forma manual puede modificar el volumen de la cámara interna en la lanza, y con eso modifica. Sí, sí, claro. Me parece que no está pasando las diapositivas de la pulverizadora hidráulica, alto volumen y pulverizadoras menores. Ahí quedó. No pasó. A ver, quedó en la clasificación, por Sí. decir. Mochila. A ver, Mochilas manuales. Mochilas manuales. yo ahí pasé a mochilas manuales, pasemos a la siguiente. Equipo No se está pulverizadora hidráulica. moviendo. No corre. No, Bueno, profe, no corre. ¿qué hacemos? ¿Pero Volvemos qué? a la. Volvemos Ponga, a la. Sí. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno. Entonces, con el tema mochila manual, eso quedó claro, más o menos. Sí, sí, profe. Este repaso así Sí. rápido. Sí. Bien. Ahora están viendo ustedes la diapositiva esta referida a equipos de alto volumen y alta presión. Sí. Sí. Bien. Bueno, esto lo que les decía, la presión de trabajo en estos equipos es de 600 a 800 libras. Tienen la particularidad de que la cámara, en la parte interna de la lanza, tienen una cámara de turbulencia la cual podemos modificar su volumen. Eso se realiza de la parte anterior, ¿no es cierto?, en esta empuñadura. Entonces, el operario va modificando el volumen de la cámara y eso permite proyectar el caldo de diferentes maneras. Cuando proyecta la parte superior de la copa, de ese frutal, sea el que sea, tiene que reducir el volumen de la cámara incrementar el volumen de la cámara para que proyecte en forma de un cono, de un chorro sólido, como un cono lleno, y cuando proyecta hacia la parte inferior de ese árbol frutal, tiene que modificar el volumen de la cámara, reducirlo, para que proyecte en forma de un cono hueco, ¿sí? Y de esa manera reduzca la presión, digamos, con la cual incide el caldo sobre el sustrato, ¿sí? Entonces, esa operación la tiene que hacer en forma permanente, cuando va proyectando el caldo hacia arriba y hacia abajo, y en su recorrida, ¿no es cierto?, alrededor del árbol frutal, y así cuando pase de una planta a la otra. Y un poquitito ya vamos a ver después el proceso de calibración y demás. Ya cambié, no sé si pueden ver la otra diapositiva, pulverizadoras hidráulicas de bajo volumen. Sí. Acá sería el caso de un equipo montado en el enganche 3 puntos del tractor, equipos de arrastre, ¿sí? Un equipo autopropulsado. No sé si, bueno, use esta fotografía por la particularidad, digamos, fíjense, en este equipo tiene el botalón asistido por un flujo de aire portante, ¿sí? Acá en la parte delantera de la pulverizadora, fíjense, es un ventilador digamos, de flujo axial, que conduce el aire a través de esas mangas para los dos laterales del botalón, ¿sí? Entonces, esta pulverizadora, bueno, con esta pulverizadora estuvimos haciendo ensayos hasta el año 98 aproximadamente en Tucumán, y después quedaron en desuso. Hoy están retornando en menor proporción, pero disponemos de vuelta de esta tecnología, que tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de ese flujo de aire portante generado ahí en el botalón. Digamos, eso nos permite generar turbulencia en el canopeo y mayor penetración, ¿sí? Sobre todo, las dificultades que
que se observan normalmente cuando hacemos una aplicación, supongamos un cultivo de soja en estadio R1, R3, aplicación de un fungicida, supongamos, y que tenemos que llegar al tercio inferior de la canopia del cultivo, y donde vamos a tener todas las dificultades, ¿sí? Entonces, esta asistencia, ese flujo de aire portante, nos permitiría lograr, por supuesto, mayor penetración. Ahora, para no profundizar en este tema, pero después para quien precise información, tenemos ensayos de evaluaciones del funcionamiento con estos sistemas, así que bueno, eso también se lo podemos compartir si es que para quien le interese, ¿no es cierto? Y profundizar. Equipos, fíjense, esta es una máquina que está trabajando en Tandil, que es una máquina de arrastre, pero también tiene este sistema, no sé si pueden apreciar ustedes ahí en el botalón, tiene una manga por donde se conduce el aire también generado por ventiladores, en este caso, esta pulverizadora está provista de dos ventiladores de accionamiento hidráulico que generan ese flujo de aire portante en el botalón, en cada lateral de la pulverizadora, ¿sí? Del barral. Entonces, con esto sí hemos continuado haciendo ensayos, digamos, hasta la actualidad, ¿sí? Pero teníamos que viajar a Tandil para eso, porque acá en nuestra zona, lamentablemente, no las tenemos, por ahora. Esto, bueno, en cuanto a pulverizadoras, fíjense algunas variantes, esto se utiliza en cultivos hortícolas, se hizo esta reforma o sea, componentes del sistema son los mismos, ¿no es cierto? En todos, las variantes que se pueden realizar, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, era para pasar con el equipo por encima de los tutores, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso de equipos, dentro de los equipos hidráulicos de bajo volumen, equipos modulares, ¿sí? Que nos permiten realizar dos o más operaciones, ¿no es cierto?, de forma simultánea. Acá, sobre una sembradora, ¿no es cierto?, está incorporada digamos, el sistema, ¿no es cierto?, una pulverizadora, todos los componentes, ¿no es cierto?, para realizar siembra y la incorporación, ¿no es cierto?, del producto, la aplicación del producto de manera simultánea, como les decía. Acá es donde ya después, bueno, eso vamos a ir analizando, pero cuál sería el tipo de boquillas que vamos a colocar. Entonces, ya en el segundo práctico de dispersión, ahí vamos a desarrollar en profundidad las boquillas hidráulicas. Dentro de los equipos pulverizadores hidroneumáticos, ¿sí? Que decíamos, tienen un ventilador de flujo axial, ¿sí? Que generan un alto volumen de aire y baja velocidad, y eso es para transportar el caldo, digamos, fraccionado en gotas, ¿sí? A través de las boquillas con las cuales nosotros equipamos la pulverizadora. En este caso, un equipo montado en el gancho de 3 puntos del tractor, equipos de arrastre, ¿sí? Esto es lo más difundido en nuestra, digamos, la zona silvícola acá en Tucumán, este tipo de pulverizadoras que tienen un motor independiente, ¿sí? Y acá, fíjense en estas dos situaciones calibradas para dispersar con una alta tasa de aplicación o volumen de aplicación y bajo volumen de aplicación. En la fotografía de la izquierda, esta pulverizadora está dispersando con una tasa de 2.000 litros por hectárea, y de la derecha, la fotografía de la derecha se está realizando la dispersión con un volumen de aproximadamente 11.000 litros por hectárea, ¿sí? Pero bueno, acá después vamos a analizar eso, ¿no es cierto?, en cuanto a eficiencias y demás en el proceso, pero bueno, la versatilidad, ¿no es cierto?, que tenemos con este tipo de pulverizadoras en cuanto a la elección del volumen. El cultivo de palta, fíjense, acá, para que ustedes tengan una idea, plantas de 7 metros de altura o más, ¿sí? Entonces, para poder llegar a cubrir toda la canopia del árbol,
la práctica, digamos, que digamos, se realiza en esa empresa, es de trabajar con estas dos pulverizadoras enfrentadas. No sé si pueden apreciar ustedes, tienen un arco de portapicos, acá, digamos, que rodea o que acompaña, ¿no es cierto?, ese ventilador, y en la parte superior, este deflector, ¿sí?, que permite proyectar en mayor altura el caldo. Entonces, por eso acá trabajamos, aquí la capacidad de trabajo y los tiempos operativos, por supuesto, se ven afectados por el hecho de que por cada trocha, con estas pulverizadoras se tiene que pasar 2 veces, ¿sí? Porque proyectas hacia un solo lateral. Pero es la única forma como para poder llegar a la parte superior, ¿no es cierto?, en plantas digamos, de gran altura. Otro tipo de pulverizadoras, pero acá esto lo que hace referencia después a los sistemas digamos, nos permite direccionar el flujo de aire, estos deflectores, ¿sí? Acá, supongamos, si nosotros tenemos que proyectar el aire hacia la parte superior, tiene deflectores internos, ¿sí? Deflectores internos, y estos deflectores externos que generan turbulencia. Lo que estoy marcando acá, no sé si pueden apreciar ustedes, son unos discos descentrados que giran sobre, o sea, giran sobre su eje, ¿sí? Y eso permite, según cómo estén ubicados estos deflectores con respecto a los superiores o deflectores superiores o inferiores, ¿sí? Eso nos permite generar, entre comillas, digamos, como torbellinos a diferentes alturas, ¿no es cierto?, en cada lateral de la pulverizadora, y con eso mayor o menor turbulencia en la canopia del cultivo, ¿sí? Entonces, el mismo principio lo que veíamos para el caso de equipos hidráulicos provistos de ese botador asistido por un flujo de aire, que me permite generar turbulencia y penetración en el canopeo. El mismo principio también se utiliza en estas máquinas, ¿sí? Ese flujo de aire importante permite generar ese movimiento en la planta y con eso la penetración. Acá, este otro tipo de atomizadora, acá está equipada con 3 ventiladores, se puede colocar un cuarto ventilador, ¿sí? Y eso nos permite mayor altura de trabajo, inclusive hasta posicionar los ventiladores sobre alguno de ellos o sobre el techo de la planta, por ejemplo. Entonces, con eso, la ventaja que tenemos es que nos permite aproximar el punto de emisión del caldo, ¿no es cierto?, que sería acá estos ventiladores, tienen un aro con portapicos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aproximar el ventilador al sustrato, ¿sí?, en este caso al árbol frutal, ¿sí?, y con eso mejoramos la eficiencia del proceso de dispersión, ¿sí? A diferencia de las máquinas, por ejemplo, en este tipo de pulverizadoras, ¿sí?, que cuando tenemos que aplicar en plantas de gran altura, ¿sí?, ese flujo de aire portante no acompaña de la misma manera. Para que ustedes tengan una idea, en estas pulverizadoras, la velocidad del aire en la parte inferior es de 100 a 120 kilómetros por hora, en la parte media 80 kilómetros por hora, y en la parte superior 30 kilómetros por hora. Y en el mejor de los casos, según si redireccionando el aire con los deflectores que presenta la máquina, podemos incrementar en la parte superior esa velocidad. Pero lo que nos interesa de eso, para la calibración, es el caudal generado, ¿sí?, más que la velocidad. Porque la velocidad cae rápidamente a la salida de la pulverizadora, ¿sí? Pero lo que me interesa es las características del caudal de aire digamos, cuántos metros cúbicos por segundo está generando esa pulverizadora y cómo se direcciona ese caudal para lograr el transporte del caldo hacia el interior de la planta, ¿sí? Principalmente de donde vamos a tener mayor exigencia, ¿no es cierto?, para llegar a ese punto. Con este tipo de pulverizadoras, lo que les decía, la ventaja es que podemos aproximar el punto de emisión de la boquilla, aproximarlo al sustrato y con eso logramos esa mayor eficacia, ¿sí?, en el proceso.
Bueno, otros tipos de pulverizadoras, esto es un ensayo que se estaba realizando en la provincia de Mendoza, pero fíjense, lo que importa de todo esto, variantes tenemos un montón. El principio, en este caso, se trata de una pulverizadora, una atomizadora o pulverizadora hidroneumática, ¿sí? El principio que utiliza, no sé, para la formación de la gota es la energía hidráulica y el transporte por la energía eólica. Con respecto a las pulverizadoras neumáticas, ¿sí? O nebulizadoras, tenemos diferentes tipos, que puede ser la mochila motor, equipos suspendidos en el enganche de 3 puntos del tractor, termonebulizadoras, que ya serían equipos manuales, ¿sí? Y equipos mayores, que pueden ser de accionamiento, o sea, cardánico, equipos de arrastre, que de accionamiento cardánico o provistas de un motor independiente, ¿sí? Entonces, acá el principio es el mismo, sea un equipo mayor o menor, ¿sí? Y acá vamos a pasar figuritas, pero para ver los diferentes tipos, pero lo que nos interesa, desde el punto de vista de, digamos, para el proceso de calibración, contemplando esos factores operativos, no sé, sería la formación y el transporte de la gota que está generado por la energía eólica, ¿sí? Acá tenemos un equipo montado en el ganche de 3 puntos del tractor, equipos de arrastre, ¿sí? Aquí accionado por un motor independiente, y acá en estos equipos, la particularidad que tiene, fíjense acá en las toberas, ¿sí? Por donde sale el aire acá, tenemos velocidades del viento, el registro de velocidad del viento de 120 a 140 kilómetros por hora, para generar ese fraccionamiento del caldo a través de estos bujellis, que serían entre comillas, digamos, unas boquillas, no son las boquillas hidráulicas convencionales, ¿sí? Sino que esto ya después lo vamos a ver en una práctica, vamos a ver en detalle cada uno de ellos, pero acá lo que me permite es un primer fraccionamiento a través de estos bujelli, que, como les decía, no es una boquilla convencional, digamos, se proyecta el caldo impulsado desde el tanque de la pulverizadora por una bomba de baja presión, que esa presión no es para la formación de la gota, sino para conducir el caldo hacia estas boquillas. Entonces, llega y sale a través como un chorro sólido que impacta en una superficie, digamos, que es una planchuela en forma de media luna, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer fraccionamiento, pero gotas gruesas, que no se considera eso eficiente para lograr un buen recubrimiento, sino que esas gotas gruesas, cuando chocan con el aire que circula acá a elevada velocidad, decíamos 120 a 140 kilómetros por hora, ese choque produce el fraccionamiento y fíjense, ya cuando se empieza a alejar del punto de emisión de esa boquilla, como ya tenemos un patrón de aspersión uniforme generado por todos los patrones de aspersión individuales de cada boquilla, ¿sí? Pero con otro diámetro medio volumétrico, ¿sí? Fíjense, en la medida que nos alejamos de la pulverizadora. Y eso es por, bueno, el fraccionamiento del caldo que se genera, ¿no es cierto?, por acción del viento. Los equipos centrífugos, ¿sí? Que eso está en desarrollo, se están haciendo evaluaciones digamos, el funcionamiento en diferentes sustratos. Tenemos ya, también esto para quien precise, podemos compartir esa información, pero se están haciendo evaluaciones, digamos, del proceso de dispersión en cultivos de arándanos, cítricos, ¿sí? Y también en cultivos planos, ¿cierto? Cultivos extensivos o planos. Pero bueno, no, con resultados, digamos, muy, muy variables, digamos, en cuanto a la eficiencia. Para algunos casos sí presenta eficiencia y en otros no. Entonces, bueno, eso nos va definiendo cuál es el uso de estos equipos. Pero sí es una muy buena herramienta, por supuesto, de trabajo. Ahora, estos equipos centrífugos, que son acá lo que, no sé si pueden apreciar ustedes ahí la fotografía de este dron, presenta Sí, dos equipos, ¿sí? Dos atomizadores rotativos, lo que yo estoy marcando acá con el cursor, y esto, digamos, la deficiencia que se produce
cuando nosotros queremos incrementar el ancho de labor, ¿por qué está dada? El hecho de que estos atomizadores, cuando proyectan el caldo, lo hacen así como un cono, en forma de un cono hueco, ¿sí? Y ese cono, porque estos tienen un ancho de labor importante, ¿sí? Cada atomizador, entonces, no se proyecta de la misma forma que una boquilla, por decir, de cono, o una boquilla hidráulica de cono o de abanico, sino que en este caso tiene mayor ancho de labor, pero ya se aleja, ¿sí? de la zona de influencia de los rotores del dron, ¿sí? Entonces, el desplazamiento del caldo hacia la parte, hacia el sustrato, digamos, por el flujo de aire generado por estos rotores, no es el mismo. En la parte central sí se produce eso, pero las gotas que se proyectan afuera de la zona de influencia de los rotores, la deposición es menor. Entonces, bueno, y acá en estos equipos se pueden incorporar, para incrementar el ancho de labor, otros 2 atomizadores, ¿sí? Uno más hacia cada lateral. O sea que imagínense, ya esos atomizadores están fuera de la zona de influencia de esos rotores, y en consecuencia vamos a tener menor deposición, ¿sí? Acá, bueno, bueno, es como para ilustrar un poquitito, pero fíjense, dentro de la evaluación que se hizo, no sé si se va a reproducir acá, no sé si pueden apreciar Sí, ustedes sí, ahí. sí se ve. Sí, sí. Pero fíjense lo que yo les decía. No sé, ya lo voy a pasar, la voy a reproducir nuevamente, pero lo que decíamos, el caldo que queda fuera de la zona de influencia de los rotores y que no es impulsado. Entonces, a la velocidad de desplazamiento del equipo, fíjense que gran parte del caldo queda en la parte superior. Yo les reproduzco esto nuevamente para que vean. Pueden apreciar acá, fíjense, en esa parte. ¿Sí? Sí, después lo podemos subir también al video ese en el aula para los chicos. Sí, cómo no, cómo no. Entonces, pero bueno, pero no sé si se interpretó lo que les contaba de esto. Entonces, porque es lo mismo, acá lo que tenemos que aprovechar es el efecto suelo, ¿no es cierto? Que sería el desplazamiento, ¿no es cierto?, de esa masa de aire, en este caso, el volumen de aire generado e impulsado por el rotor, ¿sí? Por los rotores de este dron, lo que sería lo mismo en el caso de un helicóptero, supongamos ya como un equipo mayor. Bueno, acá esa, esa incidencia, digamos, de los rotores en cuanto a digamos, en el funcionamiento del equipo, no permite, digamos, transportar el caldo en profundidad para esta situación. Fíjense, en el cultivo de arándanos, el estadio fenológico en el que se encontraba, que no presentaba un volumen de biomasa importante, pero a pesar de eso, en la parte inferior de la planta, de las plantas, no teníamos una cobertura adecuada, ¿sí? Entonces, por eso dentro del proceso de evaluación, y bueno, y esto nos va a permitir definir, ¿no es cierto?, usos de estos equipos, ¿sí? Que son buenos, pero bueno, hay que ver cuál es la mejor utilidad, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos. El objetivo, ya saliendo un poquitito del repaso y luego de haber visto esta pequeña, digamos, esa clasificación de los equipos, de lo que se dispone, ¿no es cierto?, en el medio, volviendo al tema dispersión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto, controlar la plaga o enfermedad que afecta al cultivo, ¿no es cierto?, considerando que, digamos, tenemos que proteger el ingrediente activo y las sustancias auxiliares del producto formulado en el tanque de la pulverizadora y en el sustrato, ¿sí? Por eso, lo que decíamos, vamos a tomar esto en forma global, no solo haciendo referencia para lograr eficacia en el proceso de dispersión, que tenemos que calibrar correctamente la pulverizadora, sino que también tenemos que contemplar las otras variables, ¿sí? De nada sirve calibrar bien el equipo y resulta que estamos utilizando agua de mala calidad, que el activo que se utiliza, según sus propiedades físico-químicas, que eso lo tienen que haber visto en el práctico de formulaciones, ¿sí? No sé si eso lo han podido analizar algunos productos, pero esas propiedades físico-químicas que no son comunes a todas, ¿sí? A todos los activos, entonces tenemos que
considerar eso, digamos, revisar el boletín técnico del producto, evaluar las propiedades físico-químicas y eso nos permite el acondicionamiento del caldo para preservar ese activo, o las sustancias auxiliares que acompañan ese activo en el formulado, ¿sí? Tenemos que aumentar la deposición del producto fitosanitario en el blanco biológico a proteger o controlar, ¿sí? Es un poquito lo que veíamos en ese pasaje digamos, con ese dron, lo que decíamos, bueno, en ese caso la eficiencia del proceso de dispersión era muy baja, inferior a un 30%, ¿sí? Y esto lo tenemos que analizar, por supuesto, para todos los equipos, ¿sí? Entonces, sea hidráulico, hidroneumático, neumático o centrífugo, ¿sí? Evaluar la eficiencia de ese proceso de dispersión, concretamente la deposición que hace referencia al porcentaje del caldo que eroga la pulverizadora o que descarga esa pulverizadora y que es depositado en el blanco, ¿sí? Entonces, cuanto mayor porcentaje tengamos, por supuesto, vamos a tener mayor eficacia en el proceso, ¿sí? Una máquina bien calibrada, vamos a tener una eficiencia superior al 90%, ¿sí? Y eso va principalmente de la mano, ¿no es cierto? Si se trata de un equipo hidráulico, por ejemplo, de la elección correcta de la boquilla. Tenemos que evitar pérdidas por endoderiva y exoderiva, ¿sí? Dependientes de en esto va a incidir en mayor o menor medida, según el caso, ¿no es cierto?, de la boquilla empleada, digamos, la pulverizadora, y también de las condiciones ambientales. No sé si está claro el concepto, si lo tiene el concepto de endoderiva y exoderiva. Eso te iba a pedir justo, Ricardo, que le comentes un poco. Bien, bien. Entonces, el proceso de endoderiva se va a producir en mayor medida cuando estamos realizando una aplicación de alto volumen, ¿sí? O supongamos, en el caso de una aplicación de un volumen bajo en un cultivo plano, pero que en una aplicación nocturna, supongamos, donde tenemos ya la presencia, se puede, si condensó, ¿no es cierto?, la humedad ambiente, y entonces tenemos rocío, la presencia de rocío, eso me puede generar una endoderiva, por más que yo esté haciendo una aplicación con bajo volumen. O sea, la endoderiva vamos a definir como todo el caldo que no se deposita en el sustrato, ¿sí? Que sería el blanco biológico a proteger o controlar, pero queda en el lote donde estamos realizando la aplicación. O sea, en concreto ese caldo se desplaza y va a parar al suelo, ¿sí? La exoderiva, todo lo contrario, esto se puede generar cuando se trabaja, se está realizando una aplicación de bajo volumen, ¿sí? Los equipos, digamos, con un mal direccionamiento de ese flujo de aire portante, ¿sí? Entonces, puede ser que el caldo sea arrastrado por encima del techo de la planta, ¿sí? Y eso se desplaza por una leve corriente de aire. Entonces, ese volumen del caldo va a ser arrastrado fuera del lote donde estamos realizando el tratamiento fitosanitario, ¿sí? Entonces, con eso, a eso nos referimos con esa exoderiva, ¿sí? El porcentaje del caldo que se desplaza fuera del lote donde estamos realizando el tratamiento. Y por supuesto, todo esto va acompañado, para que ocurra endoderiva o exoderiva, va de la mano de la calibración del equipo, ¿no es cierto?, que no va a ser la adecuada. Si para que ocurra una endoderiva no estamos fraccionando el caldo de la manera adecuada, o referido a las condiciones ambientales, que tenemos la presencia del rocío, y eso me arrastra el caldo, porque se trata de una situación que es inestable, ¿no es cierto?, por la presencia del rocío, que todo eso va a depender, ¿no es cierto?, de la humedad relativa ambiente y de la temperatura, ¿no es cierto?, que en el momento de la aplicación. La dispersión de plaguicidas, ¿no es cierto?, requiere una amplia gama de conocimientos medioambientales, biológicos, ¿sí?, físico-químicos, agronómicos, mecánicos, ¿sí? Entonces, esto un poquitito ya habíamos desarrollado algo de esto, pero ahora hacemos un pequeño repaso.
dentro de los factores ambientales, de las condiciones ambientales, tenemos que considerar la temperatura, la humedad relativa, la presencia del viento, ¿sí? Entre otras variables, pero principalmente estas. Esto nos define la ventana óptima de aplicación si la temperatura por ejemplo, es inferior a 23 o 25 grados centígrados, la humedad relativa superior al 60%, ¿sí? Y la velocidad del viento inferior a 10 kilómetros por hora. Para nuestras condiciones, o sea, zona norte del país, que se dé esta ventana óptima de aplicación es muy difícil. Puede ser que esto, por lo menos acá para Tucumán, el mes de enero o mes de febrero, traducido a días, pues puede ser 1 o 2 días, ¿no es cierto? Según, por supuesto, esto también varía, ¿no? No va a ser algo así constante, pero a lo que nos referimos son muy bajas las horas que nosotros vamos a tener con estas condiciones, si es que se dan óptimas. Esta es lo que definimos como una ventana óptima ventana de aplicación, ¿sí? Y tenemos muchas veces la urgencia de realizar el tratamiento fitosanitario. Entonces, en ese caso, ahí vamos a tener que recurrir a todos los factores, ¿no es cierto?, a los otros factores, por ejemplo, dentro de los mecánicos, en la calibración del equipo, la elección correcta de la boquilla, si corresponde, ¿no es cierto?, si es un equipo hidráulico o hidroneumático, el acondicionamiento con los coadyuvantes, ¿sí?, que hoy en día tenemos digamos, con el desarrollo de nuevos coadyuvantes, ¿no es cierto?, que nos permite lograr o mejorar la eficiencia en el proceso de dispersión, ¿sí? Los otros factores biológicos, el momento oportuno de aplicación, ¿sí? Para no aplicar, ¿no es cierto?, en forma preventiva, sino cuando amerita, digamos, la situación. Si se trata de plagas insectiles, por ejemplo, vamos a definir el momento de aplicación en base al umbral de daño económico, ¿sí?, al nivel de daño económico, y si se tratan de enfermedades, en base a la presencia de las condiciones predisponentes, ¿no es cierto?, para la manifestación de alguna enfermedad. Entonces, esto es como para no hacer una aplicación tipo calendario, como ocurre a veces en el caso de los frutales, ¿sí? Tratamientos fungicidas en frutales. Entonces, acá, como para lograr una, digamos, mayor eficiencia y no aplicar en forma preventiva, ya después lo vamos a analizar, pero, o lo vamos a comentar, pero acá en Tucumán también ya se está trabajando con el ajuste de los intervalos entre aplicaciones en base a los residuos del fungicida que tenemos en el sustrato en el momento previo a la aplicación siguiente, ¿sí? Entonces eso también nos permite reducir el intervalo o prolongarlo en base, como digo, a esos residuos y no una aplicación de tipo calendario, ¿sí? Factores físico-químicos, donde acá todos los ingredientes, ¿no es cierto?, los ingredientes activos, que eso lo tienen que haber visto, como les decía, el práctico ya de formulaciones, y eso va de la mano también, por supuesto, de la calidad del agua empleada como vehículo de dispersión, ¿sí? Y los factores agronómicos referentes a la técnica de aplicación, ya sea una aplicación de alto volumen o bajo volumen, ¿sí?, que es determinante, entre una de las cosas, lo que veíamos, si la máquina no está bien calibrada, de las pérdidas por endoderiva y exoderiva. O sea, todos estos factores, ¿no es cierto?, tienen que ser considerados conjuntamente, ¿no es cierto?, para lograr la eficacia en el proceso de dispersión, ¿sí? Por eso es que no definimos solamente a los mecánicos, factores mecánicos. Con respecto a las condiciones ambientales, esto, bueno, es información que la vamos a ver en cualquier bibliografía, pero por supuesto no es nada nuevo, pero dentro de un patrón de aspersión de una boquilla, en el espectro de tamaño de gotas generados por la misma, y esto por supuesto está también en relación a la presión de trabajo, pero dentro de ese espectro de tamaño de gotas podemos disponer, fíjense, gotas de 50 micrones hasta 200 micrones o más, ¿sí? Pero en ese caso, esto es un poquito como para tener una idea, digamos, de la persistencia de esa gota,
no solo en el sustrato, sino también en el recorrido, ¿no es cierto?, desde el punto de emisión, o sea, desde que sale la boquilla hasta que llega al blanco, hasta que se deposita. Fíjense, si el tamaño de gotas para una aplicación de un producto en post-emergencia, podríamos considerar un diámetro de 200 a 250 micrones, ¿sí? Ese tamaño de gotas, si nosotros estamos realizando la aplicación dentro de la ventana, dentro de esa ventana, lo que decíamos, esa ventana de aplicación, con las condiciones ambientales adecuadas, supongamos acá, temperatura 20 grados centígrados, humedad relativa del 80%, fíjense, el periodo de vida de la gota, de las gotas hasta su extinción es de 200 segundos, y en ese tiempo, fíjense, la distancia que puede recorrer, ¿sí? Entonces, eso me da una idea, ¿no es cierto?, de que, o sea, tenemos la certeza de que esas gotas sí van a llegar al blanco, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, a qué altura estamos trabajando, 1 metro, 1,5 metros, según, ¿no es cierto?, digamos, cómo trabaje ese operario, pero que tenemos que ser exigentes, por supuesto, en cuanto a la altura. Sabemos que la tendencia es siempre, en el caso de una aplicación con un equipo hidráulico de barro o botalón, por ejemplo, a levantar el botalón y a aumentar la velocidad de desplazamiento, porque siempre está la urgencia, ¿no es cierto?, de la realización del tratamiento, pero eso va siempre en contra de, digamos, los tiempos operativos o la capacidad de trabajo va en contra de la eficacia del proceso de dispersión, ¿sí? O sea, procurando disminuir el tiempo operativo o incrementar la capacidad de trabajo, eso va en detrimento, ¿no es cierto?, de la eficiencia. Entonces, en ese proceso, y lo que se observa normalmente, siempre al trabajar con equipo hidráulico, supongamos, tratar de incrementar la velocidad de desplazamiento hasta 18 o 20 kilómetros por hora, ¿sí? Pequeñas oscilaciones del botalón pueden romper el equipo si trabajamos a menor altura. Entonces, por eso es que, y eso no es lo que se está recomendando, pero lamentablemente ocurre eso, el maquinista va a levantar el botalón, y bueno, y ahí es donde ya empiezan todas las ineficiencias. Ahora, este tamaño de gotas, volviendo al punto, este tamaño de gotas, sí tenemos la certeza de que llega al blanco, aún, fíjense, con otras condiciones ambientales, temperatura de 30 grados centígrados, humedad relativa del 50%, el periodo de vida de la gota hasta su extinción es de 56 segundos, ¿sí? Tiempo suficiente, ¿no es cierto?, para que ese caldo llegue al blanco. Ahora, dentro de todo ese espectro de tamaño de gotas generado por ese patrón de aspersión de esa boquilla, ¿sí?, ese cono o ese abanico, también tenemos gotas pequeñas. Y según la boquilla que seleccionemos para la calibración del equipo, para que ustedes tengan una idea, una boquilla estándar, trabajando a 3 bares de presión, puede fraccionar el caldo hasta un 34% del caldo en gotas de menos de 100 micrones, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaría con ese tamaño de gotas? Fíjense, si nos vamos a esta situación, 50 gotas de 50 micrones, con la ventana de aplicación, 20 grados centígrados, 80% de humedad relativa, el periodo de vida de la gota hasta su extinción es de 12,5 segundos, y en ese tiempo, fíjense, la gota puede recorrer, ¿cuánto? 13 centímetros, por decir. Entonces, ese porcentaje del caldo fraccionado en este tamaño de gotas, ¿sí?, no va a llegar al blanco, ¿sí?, porque no tienen energía cinética, o tienen mucha menor energía cinética. No es lo mismo que la energía que se imprime en una gota de 200 o 250 micrones. Entonces, sumado a la mayor superficie específica y en consecuencia mayor porcentaje de evaporación, entonces esas gotas no llegan al blanco, y ahí es donde empiezan las ineficiencias de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, porque no solo se reduce, perdemos agua que se evapora, sino también es en la misma proporción estamos perdiendo el activo que no se va a depositar en el blanco. Con respecto a la calidad del agua, y esto por supuesto está en relación también a las propiedades físico-químicas del ingrediente activo, la estabilidad en medio ácido, neutro o alcalino. Acá siempre, fíjense, a pesar de, bueno, este fungicida
el carbendazim, que es un producto que tiene restricciones de uso, acá en la provincia, ¿no es cierto?, en muchos cultivos. Fíjense, el pH ideal es de 5, ese producto a pH 7 se degrada hasta llegar a la vida media del producto, que sería hasta llegar hasta el 50% de la concentración inicial, ¿sí? Se degrada en 12 minutos, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia, ¿no es cierto?, en el acondicionamiento del caldo. Y así podemos analizar un montón de productos y demás, ¿sí? Con respecto al fraccionamiento del caldo, para lograr esa eficacia y un poquitito lo que, digamos, dentro del espectro que analizamos acá en esta tabla, ese espectro de tamaño de gota generado por ese patrón de expresión de esa boquilla. Si nosotros analizamos el recubrimiento del sustrato con las gotas generadas por esa boquilla, fíjense, cuanto mayor fraccionamiento tengamos en ese patrón de expresión de la boquilla, vamos a lograr mayor recubrimiento, ¿sí? Entonces, lo que está representado gráficamente acá, una gota de 400 micrones, digamos, representa un volumen importante del caldo, ¿sí? Pero no tiene un buen recubrimiento, ¿sí? El mismo volumen, fraccionamos, si una gota de 400 micrones, ¿sí? Como esto se trata de una relación cúbica, si a esta gota la fraccionamos en gotas de 200 micrones, ¿sí? Nosotros vamos a lograr, ¿cuántas gotas sería en ese caso? Sería una gota de 400 micrones genera 8 gotas de 200 micrones, lo que está representado acá, ¿sí? Y así vamos incrementando, ¿no es cierto? Pero el fraccionamiento de gotas de 200 micrones en gotas de 100, ¿sí? Fíjense cómo aumenta, ¿sí? Exponencialmente. Entonces, eso me va a permitir, esto por esa relación cúbica, lo que decíamos. Entonces, eso me permite ese mayor recubrimiento, ¿sí? Por supuesto, no vamos a lograr uniformidad en el tamaño de gotas que salen a través de una boquilla. No es que seleccionamos la boquilla, la presión de trabajo, y me genera todas gotas de 200 micrones. Esto estamos hablando de un diámetro medio volumétrico, decíamos el diámetro medio volumétrico ideal para una aplicación de post-emergencia, aplicaciones foliares, es de 200 a 250 micrones, ¿sí? Pero en ese espectro también vamos a tener gotas de 50 micrones y gotas de 400 micrones, ¿sí? En mayor o menor cantidad según la tecnología de esa boquilla, ¿sí? Si tiene un comportamiento antideriva o no, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que seleccionar en el momento de la calibración del equipo. Acá, analizando lo que es la cobertura, ¿sí? Introducimos estos conceptos, ¿sí? Digamos, de lo analizado en esta gráfica, ¿sí? Nosotros definimos como cobertura como el número de gotas, ¿sí? Por centímetro cuadrado. Eso es una forma de expresar la cobertura, pero también la cobertura la podemos expresar en porcentaje, ¿sí? Como porcentaje del área foliar o de la superficie del fruto que está cubierta por ese caldo, ¿sí? Entonces acá, fíjense, para que se interprete este concepto, la fotografía esta de la izquierda, tenemos las gotas, o sea, acá podemos analizar o hacer el recuento de la cobertura en cuanto al número de gotas por centímetro cuadrado, ¿sí? En esta otra fotografía de la derecha, que la única diferencia es que se incorporó un coadyuvante, un humectante. No sé si pueden apreciar ustedes que en este caso las gotas ya se aplanaron, entonces en cuanto a número de gotas por centímetro cuadrado, quizás sea similar porque se hizo esta aplicación con la misma pulverizadora, con la misma calibración, o sea, las mismas boquillas. La diferencia estaba en que se agregó en este caso un coadyuvante, un humectante, y eso permitió que la gota se aplane, disminuir el ángulo de contacto, ¿sí?
y eso permite que la gota se aplane y de esa manera incrementa el área de contacto con el sustrato. A diferencia, o sea, en esta otra situación, fíjense que tenemos un mayor ángulo de contacto, ¿sí? Y la gota permanece esférica y tenemos menor superficie de contacto también con el sustrato, ¿sí? Entonces, como decíamos, volviendo a los conceptos, acá, si colocamos tarjetas hidrosensibles en el proceso de evaluación, ¿no es cierto?, para el proceso de evaluación de la dispersión, podemos tener cobertura similar en cuanto al número de gotas por centímetro cuadrado, pero la cobertura expresada como porcentaje, en este caso, la fotografía de la derecha es mayor porque tenemos mayor porcentaje de recubrimiento, ¿sí? Y acá, ¿cuáles son las variables que intervienen para digamos, en la expresión de esa cobertura como porcentaje, ¿sí? Nos interesa la tasa de aplicación, ¿sí? Nos interesa el factor de expansión de la gota, que es lo que se está observando acá, ¿sí? Y esto es como consecuencia del empleo de un coadyuvante, la retención de la gota por el sustrato, ¿sí? El tamaño de la gota, o sea, el diámetro medio volumétrico y el índice de área foliar, ¿sí? Entonces, todos esos factores son determinantes de la cobertura expresada en porcentaje, ¿sí? Porcentaje de la superficie del sustrato cubierta por el caldo plaguicida. Esa ecuación ya vamos a ver si avanzamos a la presentación, si está, si no, ya les voy a compartir la cartilla de todo esto de lo que estamos hablando, donde está también está todo lo que estamos hablando acá, ¿sí? Esa ecuación en particular también. Bueno, para el proceso de deposición de las gotas, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? La densidad del caldo, el tamaño de las gotas, lo que decíamos dentro de ese espectro de tamaño de gotas generado por una boquilla, donde podemos tener gotas desde 50 micrones hasta 400 micrones, ¿sí? Entonces, discúlpenme, no sé si Jorge, querías... ¿Bien? ¿Cómo? Recibí discúlpame, un mensaje tuyo, no sé si es que... No. Perdón. Al celular... Debe ser de antes de la conexión. Está llegado tarde, disculpa. No, está bien. Bueno, disculpen. Entonces, lo que hablamos, dentro del espectro de tamaño de gotas generado por una boquilla, las gotas de mayor tamaño son las que tienen mayor energía cinética, ¿sí? Son las que se transportan hacia el blanco. Eso también está relacionado con la densidad del caldo, ¿sí? Se está trabajando con algunas sustancias como para incrementar la densidad, pero con los coadyuvantes que se emplean, todos los que digamos, tenemos en el medio, en la actualidad, con ellos no podemos lograr incrementar la densidad como para con eso tener la mayor deposición, ¿sí? A veces se malinterpreta el concepto por ejemplo, de un coadyuvante como antideriva, y se interpretaría como que incrementa esa densidad y con eso nos genera una mayor deposición de la gota en el blanco biológico a proteger o a controlar, pero eso no ocurre. En realidad, el comportamiento que tiene más que nada sería como un antievaporante, ¿sí? El comportamiento si lo definimos así al coadyuvante como antideriva, en realidad sería un antievaporante, ¿sí? La deriva no va a contrarrestar, ¿sí? Porque puede ser que la gota pequeña y que esté bien protegida por gotas, supongamos de 50 micrones, bien protegida por un coadyuvante, un antievaporante, pero eso no me garantiza la deposición, ¿sí? Una leve brisa arrastra y me genera una exoderiva. Entonces, acá, por eso tenemos que ser exigentes, ¿no es cierto?, en el proceso de calibración, seleccionar bien la boquilla y que me permita uniformar en mayor medida
el tamaño de gotas dentro de ese patrón de aspersión, ¿sí? Dentro de ese cono o dentro de ese abanico, procurando el tamaño adecuado, ¿no es cierto? 200 a 250 micrones si se trata de una aplicación de foliar, ¿sí? De post de emergencia, por supuesto, ¿sí? Para lograr esa deposición. Esta energía cinética que presentan las gotas y son las que tienen mayor diámetro, por supuesto, se incrementa con el auxilio de la energía eólica, ¿no es cierto? Ese flujo de aire portante. Y eso permite esa deposición. Ahora, si ese flujo de aire portante es excesivo, vayamos ya a la situación esta de las pulverizadoras, las atomizadoras o las nebulizadoras. ¿Qué puede ocurrir cuando el caldo impacta en el sustrato? Puede ocurrir rebote, rotura, ¿no es cierto? Y con eso sería una fragmentación y escurrimiento, ¿sí? El rebote se va a dar, ¿no es cierto?, en mayor medida cuando también las características del caldo presentan elevada viscosidad, ¿sí? La rotura o ruptura, ¿sí? Va a ser cuando todo lo contrario, tenemos baja viscosidad, baja tensión superficial, ¿sí? Y con eso ocurre una fragmentación. Y el escurrimiento se puede dar o por el hecho de que lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Supongamos, si tenemos la presencia del rocío, en el momento de la aplicación, ya sea una aplicación la técnica de alto volumen o bajo volumen, pero si tenemos un volumen importante de agua retenido en el sustrato, ¿sí? Y agua, digamos, que como consecuencia del rocío, eso puede producir escurrimiento. También con gotas de mayor tamaño que coalescen, ¿sí? Y con eso se produce el escurrimiento, ¿sí? O nos excedemos, por ejemplo, en la concentración de un coadyuvante, un tenso activo, y eso hace que la tensión superficial disminuya de manera significativa y con ello un escurrimiento también importante, ¿sí? Bueno, esto son las definiciones, o igual ustedes ya van a tienen las diapositivas como para, ya se va a compartir todo esto, pero es un poquito las definiciones de lo que veníamos hablando, ¿sí? Por supuesto, en este escurrimiento también, acá lo que se remarca, depende aparte de las características del caldo, lo que llamamos el acondicionamiento con coadyuvante, un tenso activo o no, de la inclinación, también depende de la inclinación del sustrato, tipo de superficie objetivo, ¿no es cierto?, el ángulo de contacto que puede generar, si tiene mayor contenido de ceras o no, ¿sí? Y la falta de ajuste de todos los factores operativos, que un poquitito a lo que hacemos referencia, ¿no es cierto?, empleados en el proceso de calibración de la pulverizadora. Acá, fíjense esta fotografía, digamos, tomada con una cámara, digamos, de alta velocidad. No sé si pueden apreciar ustedes ahí el impacto de la gota, ¿sí? Lo que decíamos acá, el rebote, ¿sí? Que por supuesto esto no se percibe a simple vista, pero fíjense, tomado con esta cámara de alta velocidad, sí se observa cómo rebotan, ¿sí? Las gotas. Y a veces esto, para que ustedes tengan una idea, digamos, de la importancia de ese acondicionamiento, acá en una campaña, bueno, en una zona en particular en la provincia, se estaba realizando descarte de frutas por un falso moteado, ¿sí? Causado por mancha negra, atribuido a mancha negra. Entonces, se venía descartando fruta digamos, como que atribuyendo a esa causa. Y en realidad, ¿qué era lo que pasaba? El agua utilizada digamos, como vehículo de dispersión tenía arena en suspensión y eso, con un mal sistema de filtrado en el equipo, ¿sí? ¿Qué pasaba? En este impacto de las gotas en el sustrato, que como digo parece imperceptible, pero que sí es significativo, cuando impactaba esas partículas de arena producían lastimaduras y las fuentes cúpricas con las cuales se realizaba el tratamiento fitosanitario producía esa fitotoxicidad y esos puntos
¿sí? Esas lesiones, esos puntos negros que producían el sustrato en el fruto principalmente. Entonces, por eso, un poquitito como para, bueno, representar, ¿no es cierto?, la problemática, y que a veces parece imperceptible, pero que ocurre. Es imperceptible a simple vista, por supuesto, pero que ocurre. ¿Cómo clasificamos las aspersiones, ¿no es cierto?, según el tamaño de las gotas? Gotas de menos de 50 micrones, la denominamos aerosol, ese tipo de pulverización, ¿no es cierto?, es un aerosol, líquido en este caso, de 51 a 100 micrones en niebla, aspersión fina de 101 a 200, aspersión media 201 a 400 y mayor a 400 micrones una aspersión gruesa, ¿sí? En el rango que nosotros trabajaríamos para una aplicación, lo que decíamos ya, aplicación de foliar, de post-emergencia, estaría comprendiendo la aspersión fina y media, ¿sí? Y una aplicación, por ejemplo, de algún producto residual, ya sea un insecticida o un herbicida, dirigido al suelo, ¿sí? Podemos trabajar con gotas de 400 micrones o más, ¿sí? Estaría, en este caso, sería una aspersión gruesa. Fíjense acá el porcentaje de recubrimiento del sustrato, y esto sería referido, ¿se acuerdan cuando definíamos la cobertura expresada como porcentaje, ¿sí?, del sustrato, cubierta por el caldo? Eso está en relación, por supuesto, al tamaño de gotas. Fíjense, si nosotros trabajamos dentro de un espectro de tamaño de gotas en una boquilla, tomemos un valor de próximo, supongamos acá, 300 micrones, este valor, fíjense, con ese tamaño de gotas, nosotros vamos a lograr un recubrimiento de aproximadamente un 20%, ¿sí?, del sustrato. Si vamos al tamaño de gotas, lo que decíamos ideales, ¿no es cierto?, para el proceso de dispersión, 200, 250 micrones, a ver acá, fíjense cómo se va incrementando el recubrimiento. Esto, por supuesto, es trabajando con agua sin el acondicionamiento del caldo, ¿sí? Por supuesto, esto va a cambiar de manera significativa, pero fíjense cómo esto es como para representar, ¿no es cierto?, el porcentaje de recubrimiento en relación a al diámetro de las gotas. Con un tamaño de gotas de aproximadamente 110 micrones, ¿sí? Fíjense, tenemos un recubrimiento de un 53%, ¿sí?, del sustrato. Entonces, esto va a estar, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, en el proceso de calibración de la pulverizadora, cuál es el modo de acción del producto, ¿sí? Y eso me va a definir, digamos, cuán exigente tengo que ser en ese recubrimiento del sustrato, ¿sí? Si lo que hablamos al comienzo del práctico, ¿sí?, de la clase. Si se trata de un producto sistémico, vamos a ser menos exigentes en cuanto a la cobertura, ¿sí? Y si se trata de un producto de contacto, tenemos que lograr una cobertura con un piso de 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, el equipo bien calibrado, vamos a superar ampliamente esos valores, ¿sí? Y acá, con el acondicionamiento de los coadyuvantes, el caldo con un coadyuvante en tenso activo, mejoramos mucho más este porcentaje de recubrimiento, ¿sí? Fíjense un poco ya lo que veníamos hablando, pero acá esta información que brinda el fabricante de tarjetas hidrosensibles, si analizamos esta situación, una dispersión con un volumen de aplicación de 40 litros por hectárea, en este caso con un diámetro medio volumétrico de 200 micrones, y esta otra situación que genera un diámetro medio volumétrico de 400 micrones, dispersando también la misma tasa, 40 litros por hectárea. En este caso, fíjense que tenemos menor fraccionamiento, tenemos una cobertura de 32 impactos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y menor recubrimiento, lógicamente. Ahora, si nosotros acá cambiamos la boquilla para que me genere este otro espectro de tamaño de gota con un diámetro medio de 200 micrones, lo que decíamos,
diámetro medio volumétrico, fíjense, para la misma tasa de aplicación, 40 litros por hectárea, genera 258 gotas por centímetro cuadrado, y eso me da mucho mayor recubrimiento, ¿sí? Y esto es lo que decíamos de la vibración cúbica, ¿no es cierto? En este caso, cuando fraccionamos el caldo. Tomé esto de una, digamos, bibliografía vieja, pero fíjense, yo por eso, así tal cual, una gota de 300 micrones genera 216 gotas de 50 micrones. Por supuesto, esto no es para uso agrícola, ¿sí? Este tamaño de gota se utiliza más para saneamiento ambiental, ¿sí? Para aplicaciones de tipo aerosol, 50 micrones o menos. Pero bueno, esto es como para, conceptualmente, ¿no es cierto? Para que se interprete eso, esa vibración cúbica que existe. La cobertura, según el tipo de aplicación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de plaguicidas y cuál es el sustrato? Acá podemos generalizar, aquí bibliografía vamos a encontrar, es numerosa, ¿no es cierto? Y varía, pero acá los conceptos que tenemos que analizar es correlacionar esto con lo que mencionábamos al comienzo también, el modo de acción del producto, principalmente, ¿no es cierto? Si se trata de un producto de contacto o un producto sistémico, ¿sí? Entonces, para simplificar un poquitito esta clasificación, nosotros podríamos generalizar aplicaciones de post-emergencia, aplicaciones foliares de productos de contacto. Tenemos que exigir un piso en cuanto a cobertura de 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado, ¿sí? Y para aplicación de productos sistémicos, para el mismo sustrato, ¿no es cierto?, de aplicaciones foliares, una cobertura de 30 a 40 gotas por centímetro cuadrado, o sea, un piso en cuanto a cobertura de 30 a 40 gotas por centímetro cuadrado. Ahora, si realizamos aplicaciones de productos residuales, insecticidas insecticidas, fungicidas o herbicidas, ¿sí? Nosotros podemos disminuir esa cobertura, trabajar con, por ejemplo, 20 impactos por centímetro cuadrado, pero con gotas ya de mayor diámetro, ¿sí? 400 micrones o un poco más. Entonces, eso como una clasificación considerando los modos de acción de los plaguicidas, ¿sí? Y esto correlacionar después con los coeficientes de variación o la uniformidad en la distribución del caldo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en detalle, pero ahí también es otra consideración a tener en cuenta según el modo de acción del producto y la plaga a controlar, si es móvil o inmóvil, ¿sí? En el proceso de formación de las gotas, ¿sí? Donde acá, lógicamente lo que está representado acá en esta figura es una boquilla hidráulica, ¿sí? Donde tenemos la formación de estas gotas satélites, que son gotas de menos de 30 micrones, ¿sí? Y son las que están expuestas a deriva, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos modificar ese espectro de tamaño de gotas? Ya sea con la implementación de coadyuvantes en el caldo, por ejemplo, productos que actúen sobre la tensión superficial del mismo, digamos, incrementándola, o que aumente, y en consecuencia aumentan la viscosidad. Entonces, de esa manera, fíjense, el otro comportamiento que vamos a tener del caldo, ¿sí? Quizás con la misma boquilla, ¿sí? Entonces, tenemos mayor uniformidad en ese tamaño de gotas, en ese espectro, ¿no es cierto?, generado por esa boquilla, en ese abanico plano o en ese cono, ¿sí? Y eso como consecuencia de la incorporación, por ejemplo, de coadyuvantes en el caldo. O también esto lo podemos lograr reducir, o sea, reducir el porcentaje de gotas pequeñas, las que denominamos gotas satélites, ¿no es cierto? También lo podemos lograr, ¿no es cierto?, con la elección de la boquilla adecuada, ¿sí? Una boquilla antideriva.
bueno, esto es un poquito lo que ya veníamos hablando, una boquilla estándar me puede producir esta distribución del caldo, ¿no es cierto? Y este recubrimiento del sustrato con gotas chicas, medianas y grandes, ¿sí? Y de la otra manera, ya trabajando con un caldo, con el acondicionamiento del caldo o con una boquilla antideriva, vamos a lograr mayor uniformidad, ¿sí? En ese espectro de tamaño de gotas. Bueno, no sé si, ¿cómo vamos, Jorge? ¿Quieren que...? Vamos bien, no sé si los chicos quieren 5 minutos, 10 minutitos. Por eso interrumpía, antes de que ya empecemos con la parte de estudio de gotas, si quieren, ustedes digan de cuánto va a ser el recreo, yo me adapto a eso, no tengo ningún problema, pero... Que no se vayan muy lejos nomás. No, por eso digo el tiempo que ustedes consideren... 10 minutos quieren, chicos, ¿les parece bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, así entonces, calentamos agua para el mate. Eso, a ver, son 56, entonces, A las 16:56. 5 o a las 10, como vos quieras también, Ricardo. No, yo no tengo problema, digamos que ellos se despejen un poquitito, Bueno, todos a las 17:10, ¿te parece? Bueno, 17:10, continuamos. Sí, señor. Pero lo que sí, que sigamos acá, no salgamos, simplemente apagamos los micrófonos y las cámaras y... Sí, señor. Apagamos el micrófono, pues ya lo prendemos a empezar la música. Si algunos chicos quieren poner música de fondo, no hay ningún problema. Sí. Bueno, está. Listo, ustedes dentro de 12 o 13 minutitos. Sí, señor. Bueno, ya retomamos, Jorge.